Capítulo 6. Sinfonía para un ave marina. No se puede poner un gran peso en una pequeña bolsa, ni se puede sacar agua de un pozo profundo con una cuerda corta. ¿Es que no has oído hablar de cómo un ave marina fue llevada por el viento tierra adentro y fue a parar a las afueras de la capital de Lu? El príncipe ordenó una solemne recepción, ofreció vino al ave marina en el sagrado recinto, hizo venir a los músicos para que tocasen las composiciones de Shun, sacrificó cabezas de ganado para alimentarla. Aturdida por las sinfonías, la desgraciada ave marina murió de desesperación. ¿Cómo hay que tratar a un ave? ¿Como a uno mismo o como a un ave? ¿Es que un ave no tiene que anidar en lo profundo del bosque, o volar sobre las praderas y las marismas? ¿Es que no tiene que nadar en el río o en el estanque, alimentarse de anguilas y pescado, volar en formación con otras aves acuáticas y descansar en los cañizales? Con lo perjudicial que es para un ave marina estar rodeada de hombres y ser asustada por sus voces. Pero eso no era suficiente. La mataron con música. El agua es para los peces y el aire para los hombres. Las naturalezas difieren y con ellas las necesidades. Así pues, los sabios de antaño no lo medían por el mismo rasero. No hay naturaleza humana como tal, solo naturalezas humanas. Cada individuo es un universo en sí mismo y no se puede generalizar. Todas las reglas generales son falsas. Hay que tenerlo bien presente, porque en este camino se dan todas las posibilidades para que empecéis a seguir reglas, y una vez que uno se convierte en víctima de las reglas, se deja de saber quién se es. Solo podéis llegar a conoceros en total libertad. Y las reglas son prisiones. Hay prisiones porque nadie más puede hacer reglas para nadie. Puede que alguien haya descubierto la verdad siguiendo esas reglas, pero eran para él. La naturaleza difiere. Esas reglas le fueron de ayuda a él, pero puede que no sirvan para vosotros. Es más, pueden acabar convirtiéndose en obstáculos. Así pues, hay que dejar que la comprensión se convierta en la primera regla. Aprender, crecer en comprensión, pero sin seguir reglas. Las reglas están muertas, la comprensión viva. Las reglas se convertirán en una prisión, la comprensión os dará el cielo infinito. Y todo hombre carga con reglas, todas las religiones acaban convirtiéndose en reglas. Como Jesús realizó, como el Buda realizó, su vida se convirtió en una regla que fuese seguida por todos los demás. Pero nadie más es un Gautama Buda, nadie más es Jesucristo, así que a lo máximo que puede aspirarse a ese respecto es a ser un papel carbón, pero si eso es lo que queréis ser, nunca realizaréis vuestro auténtico ser. Si seguís demasiado a Jesús, seréis cristiano, pero nunca Cristo, y ese es el peligro. Porque hacerse cristiano y olvidarse de Cristo no vale la pena. Podéis convertiros en Cristo, pero entonces Jesús no puede convertirse en vuestra regla. La ley solo puede ser vuestro propio conocimiento. Jesús no siguió a nadie. Tuvo un maestro, Juan el Bautista, pero nunca siguió regla alguna. Sintió al maestro, permaneció con él, observó la llama del maestro, absorbió al maestro, fue bautizado por el maestro, pero nunca siguió regla alguna. Otros seguidores de Juan se volvieron contra Jesús. Dijeron: este hombre te ha traicionado. Va a lo suyo, no sigue las reglas. Ningún hombre que comprenda puede seguir ninguna norma de manera estricta. Solo la gente muerta sigue reglas estrictas porque no hay reglas. Tú eres tu propia regla. Entiéndelo, aprende de otros a fin de descubrir tu propia regla, pero recuerda, nunca impongas esa regla a nadie más. Eso es violencia. Vuestros llamados Mahatmas van por ahí imponiendo reglas a los demás porque mediante las reglas matan y destruyen, y les encanta la violencia. Su violencia es muy sutil. No te matan directamente, lo hacen de manera indirecta. Si alguien os ataca directamente, siempre os podéis defender. Pero cuando alguien lo hace de forma indirecta en interés propio, os convertís en una víctima que ni siquiera puede defenderse. Muchos gurús no son más que violencia, pero su violencia es sutil. Así que cuando estéis cerca de un hombre que quiera imponer sus reglas en vuestra vida, que quiera proporcionaros un marco prefijado, que quiera daros una ventana por la que mirar hacia la verdad, escapad de él, porque es peligroso. Un auténtico maestro no os daría ninguna ventana para mirar la verdad, sino que os sacaría fuera, bajo el cielo. No os proporcionaría una pauta para vivir, sino que simplemente os daría la sensibilidad, la comprensión, y la comprensión os ayudará a moveros. La comprensión es libre y es vuestra.
Recordad cómo no queréis comprender, porque comprender es difícil y arduo, y la comprensión requiere de transformación, simplemente os convertís en víctimas de quienes quieren proporcionaros reglas. Pero las reglas son sustitutos, se pueden conseguir con facilidad. Podéis llevar una vida disciplinada, pero será algo falso. Podéis actuar y pretender, pero eso no es real. Me gustaría contaros una historia judía. Jesús la debía saber porque es más antigua que Jesús y porque en aquellos tiempos todo el mundo la sabía. La debió escuchar de labios de su madre, María, o de los de su padre, José. Es una historia preciosa que tal vez también sepáis. La historia es la siguiente. Un pretendido sabio, casi un rabino, digo casi porque aunque era rabino, ser un auténtico rabino es difícil. Ser un auténtico rabino quiere decir estar iluminado. De hecho, solo era un sacerdote que no sabía nada. Pero la gente decía de él que era un sabio. Un día regresaba a su casa desde un pueblo vecino. Al pasar, vio a un hombre que llevaba un hermoso pájaro. Le compró el pájaro y empezó a pensar para sí: cuando vuelva a casa me comeré el pájaro. ¡Qué hermoso que es! De repente, el pájaro dijo: ni lo pienses. El rabino se asustó. ¿Qué? ¿Te he oído hablar? Preguntó. Sí, y no soy un pájaro común y corriente. Yo también soy casi rabino en el mundo de las aves. Y te daré 3 consejos si prometes liberarme, dijo el pájaro. El rabino pensó para sí: este pájaro habla, así que debe ser alguien que sabe. Así es como nosotros actuamos: si alguien puede hablar, entonces debe saber. Hablar es muy fácil, saber es muy difícil. No existe relación entre ambas cosas. Se puede hablar sin saber y se puede saber sin hablar. No existe ninguna relación. Pero para nosotros, alguien que habla es alguien sabio. Muy bien, dame los 3 consejos y te liberaré, aseguró el rabino. Primero, nunca creas ningún despropósito, lo diga quien lo diga. Puede que sea un gran hombre, famoso en todo el mundo, con prestigio, poder y autoridad, pero si dice algo absurdo, no le creas, dijo el pájaro. Muy bien, contestó el rabino. Segundo consejo: hagas lo que hagas, nunca intentes lo imposible, porque entonces te convertirás en un fracasado. Así que sé consciente de tus límites. Alguien que conoce sus límites, es un sabio, y quien va más allá de sus límites es un estúpido. El rabino asintió y contestó: muy bien. Y dijo el pájaro: este es mi 3er consejo: si haces algo bueno, nunca te arrepientas. Arrepiéntete solo de lo malo. El consejo era maravilloso, estupendo, así que el rabino liberó al pájaro. Feliz y contento, el rabino empezó a caminar hacia su casa mientras pensaba: qué buen material para su sermón. La semana que viene hablaré en la sinagoga y daré esos 3 consejos. Y voy a escribirlos en la pared de mi casa y en mi escritorio para tenerlos siempre presentes. Esas 3 reglas pueden cambiar a un hombre. Entonces, de repente, vio al pájaro posado en un árbol, y este empezó a reír con tanta fuerza que el rabino preguntó: ¿qué pasa? Necio. Tengo un diamante muy valioso en el estómago. Si me hubieses matado, te habrías convertido en el hombre más rico del mundo, dijo el pájaro. El rabino se arrepintió en el fondo de su corazón. Soy un estúpido. ¿Qué he hecho? Creía al pájaro. Tiró los libros que llevaba y empezó a trepar al árbol. Era anciano y nunca en su vida había subido a un árbol. Y cuando más arriba llegaba, más arriba volaba el pájaro, yendo de rama en rama. Finalmente, el pájaro llegó a lo más alto del árbol, igual que el viejo rabino. Y entonces el pájaro echó a volar. Justo en el momento en que iba a echar mano al pájaro, este echó a volar. El rabino perdió pie y cayó del árbol. Empezó a manarle sangre de las heridas. Se fracturó ambas piernas y estaba medio muerto. El pájaro volvió a posarse en una rama baja y dijo: primero me creíste, te creíste que un pájaro puede tener un precioso diamante en el estómago. Memo. ¿Alguna vez has oído algo más absurdo que eso? Y luego intentaste lo imposible, nunca antes habías trepado a un árbol. Y cuando un pájaro está libre, ¿cómo pretendes atraparlo con las manos desnudas, atontado? Y luego te arrepientes, sintiendo que te has equivocado, cuando has realizado una buena obra al liberar a un pájaro. Ahora regresa a casa y escribe tus reglas, y la semana que viene ve a la sinagoga y predícalas. Y eso es justamente lo que hacen todos los predicadores.
Les falta comprensión, solo cargan con reglas, y las reglas son cosas muertas. La comprensión no pesa, no hay que cargar con ella, es ella la que te lleva, la que se convierte en tus alas. No es ningún peso, ninguna carga, ni siquiera hace falta recordarla. Si comprendes algo, no hay que recordarlo porque se convierte en tu sangre, te penetra hasta el tuétano, se convierte en ti. Hagas lo que hagas, lo haces a través de esa comprensión, se trata de un fenómeno inconsciente. Las reglas son conscientes, la comprensión es inconsciente, y Chuang Tzu siempre está a favor del inconsciente. Toda la tradición del Tao trata del inconsciente. No forzar reglas, solo tratar de comprender. Si os forzáis a seguir reglas, no os iluminaréis, seguiréis siendo unos ignorantes interiormente, decorados por fuera. Jesús acostumbraba decir: os miro y siento que sois como tumbas blanqueadas, muertos por dentro y por fuera una pared blanqueada. Puede dar la impresión de que todo es hermoso y limpio, todas vuestras reglas os pueden conferir una cierta limpieza externa, pero dentro seguís siendo los mismos tontos de siempre. Y recordad, solo los tontos siguen reglas. Un sabio trata de comprender y olvida las reglas. Un sabio se mueve libremente. Un hombre que tiene reglas no puede moverse, siempre tiene que seguir una norma. Y la vida cambia a cada instante, momento a momento, y no espera ni a vosotros ni a vuestras reglas. Cada momento es nuevo. Y si la regla es vieja, acabarás dando un traspié, serás un inadaptado. Un hombre que sigue reglas siempre será un inadaptado en todas partes, porque la vida fluye y él está atascado en sus reglas. Veo en vuestro interior y os veo a todos atascados con las reglas. En la infancia os dieron reglas y allí os quedasteis atrapados. Desde entonces no os habéis movido. Puede que hayáis corriendo, hecho ejercicio, pero seguís en el mismo sitio. Podéis envejecer, cumplir 70 años, pero en vuestro interior seguís atascados. Todo el esfuerzo hacia la iluminación trata de cómo desapegarse, de cómo destacarse, de cómo moverse, de cómo volver a fluir y no permanecer congelado. No seáis como el hielo, sed como el agua, como un río que fluye. Las reglas nunca os llevarán a eso. Recordad que la vida se renueva continuamente a sí mismo y que solo sirve la comprensión. El Mullah Nasruddin siempre hablaba en términos negativos, así que le dije: sea más positivo. ¿Por qué ver la vida desde una óptica tan negativa? Así solo encontrará espinas y no flores. De acuerdo, a partir de ahora seré siempre positivo, lo convertiré en mi regla cotidiana. Al día siguiente su esposa fue de compras al mercado y le pidió que cuidase a los niños. Cuando regresó a casa, la mujer notó inmediatamente que algo no iba bien. Toda la casa parecía triste, los niños no correteaban de aquí para allá, no había ruido. Se asustó. Y entonces miró a Nasruddin, que se hallaba sentado en la puerta, y de repente supo que algo había ido mal. Asustada, le dijo: Nasruddin, no me digas nada malo, solo cuéntame lo bueno. He hecho el voto de no ser negativo, así que no tienes que recordármelo. ¿Sabes nuestros 7 hijos? Pues 6 de ellos no fueron atropellados por un autobús. Eso era ser positivo para él. Podéis cambiar las palabras, pero interiormente todo seguirá igual. Podéis cambiar el comportamiento, pero interiormente todo seguirá igual. Lo que de verdad importa es cómo cambiar vuestro ser, no vuestro comportamiento, ni vuestras palabras, ni vuestra ropa, sino cómo cambiar el ser. Un hombre amante de las reglas se cambia por fuera. Un hombre de comprensión se cambia a sí mismo, y luego la periferia cambia automáticamente. Cuando el centro cambia, la periferia lo hace de manera automática. Debe hacerlo. Pero cuando la periferia cambia, no necesariamente se verá acompañada por el centro. ¿Qué consiguen las reglas? Pueden deciros qué hacer y qué no hacer, pero no pueden cambiaros. Solo pueden cambiar vuestras acciones, y las acciones no sois vosotros. Las acciones provienen de vosotros, pero vosotros sois algo más profundo que vuestras acciones. Las reglas pueden cambiar vuestro comportamiento, el comportamiento es vuestra relación con los demás, pero no pueden cambiaros a vosotros. Solo sois vosotros en total soledad, no en relación. Y por ello Chuang Tzu dice que la naturaleza difiere. Vino a verme un hombre. Había estado practicando Shirsasana, una postura de yoga, sosteniéndose sobre la cabeza, en la postura del pino.
En los libros aparece escrito que es muy beneficiosa, y por esa razón la adoptaba durante períodos muy largos. Ahora estaba pasando una tormenta interior y casi se había vuelto loco. Así que me preguntó qué es lo que había funcionado mal. Era un hombre de reglas, seguía a Patanjali al pie de la letra. Dieta, horario de sueño, todo exactamente como debía ser. Era un hombre muy ordenado, así que no podía imaginarse qué era lo que no había funcionado. Le pedí que me explicase su rutina. Adoptaba la postura de Shirsasana una hora por la mañana y otra por la noche. Y esperaba que así sucediese la iluminación, en cualquier momento. No ocurrió. En lugar de eso, se estaba volviendo loco, estaba loco. Shirsasana le va bien a ciertas personas. Cuanto más idiota es una persona, mejor le va. Pero para un hombre de cierta inteligencia resulta peligrosa. Cuanta más inteligencia, más peligrosa resulta. No se trata solo de una postura, sino que cambia toda la química corporal. El hombre ha alcanzado la inteligencia, algo que a lo que ningún animal ha llegado todavía. ¿Por qué? Porque el hombre va por ahí erguido sobre dos piernas, a eso se reduce todo. Si un niño continuase andando a gatas, nunca se convertiría en un hombre. Nunca sería inteligente. Cuando tenéis la columna vertebral paralela a la tierra, la sangre fluye igual por todo el cuerpo. A las piernas llega a la misma cantidad que a la cabeza. Y por ello la cabeza no puede desarrollar nervios sutiles, no puede desarrollar un sistema nervioso sutil. El mecanismo cerebral es sutil, muy sutil, la cosa más sutil del mundo. Vuestra cabeza solo pesa 1,5 kilos. Aunque sea la cabeza de un Einstein, la cabeza de un genio, solo pesa 1,5 kilos. En esa pequeña cabeza hay 70 millones de células, puede transportar millones de datos. Y la célula es tan sutil que si la sangre fluye con demasiada rapidez, entonces muere. La sangre no debe fluir por la cabeza con demasiada rapidez. Si no, se lo llevaría todo por delante, arrastraría todo ese mecanismo tan sutil. Así pues, si alguien es estúpido, idiota o imbécil, entonces Shirsasana le irá muy bien, porque no podrá perjudicarle y lo hará sentir bien. No le causará daño alguno y le hará sentir bien porque la sangre fluirá a la cabeza como un aluvión, y cuando la inundación remita, todo estará relajado. Se sentirá muy bien, igual que después de un baño. Pero si es alguien muy inteligente, entonces resulta peligroso. Se quedará atascado y el mecanismo sutil será destruido. Puede que físicamente llegue a sentirse bien, pero mentalmente resultará muy destructiva. Así que si esa postura es adoptada por una persona muy inteligente puede resultar destructiva. Por lo tanto, si la adopta una persona inteligente, puede volverse loca, pero para una tonta puede resultar muy saludable. Y luego está la cuestión del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si se adopta durante unos pocos segundos, entonces puede sentarle bien, incluso a alguien inteligente será como una riada y nada más, no se destruirá nada y el cerebro adquirirá una cierta vivacidad. Pero es algo que tiene que decidir un maestro, no el practicante. No se puede hacer solo porque salga en los libros. Solo un maestro vivo puede decidir cuántos segundos son suficientes para cada uno, si no puede resultar peligroso. Pero la mente humana es infantil. Si el reloj os funciona mal, la primera inclinación es abrirlo para mirar qué es lo que no funciona y hacer algo. Por favor, no hagáis nada, si no acabarás estropeando más las cosas. Como un reloj es un mecanismo sutil, solo puede abrirlo alguien que lo conozca. Si lo hacéis vosotros, no lo arreglaréis, sino que podéis llegar a estropearlo tanto que no puedan arreglarlo. Y un reloj no es nada, comparado con un cerebro, un reloj no es nada. No hagáis nada a través de libros. Los libros no pueden ayudar. Para poder ayudar es necesario encontrar a alguien que pueda ver a través de vuestra mente, y de todo el sistema cerebral, que pueda sentir cómo funciona vuestro cerebro interno. Solo entonces podrá decidir cuántos segundos y si es conveniente o no. Este es tan solo un ejemplo. Hay mucha gente que intenta hacer esas cosas a través de libros. La vida es muy compleja. Los libros solo pueden proporcionar reglas muertas, y si las seguís estaréis entrando en una zona peligrosa. Es mejor no hacer nada que hacer algo erróneo. Es mejor continuar siendo alguien normal y corriente, continuar con la vida ordinaria. Si no podéis encontrar a un maestro vivo, ni a nadie en quien confiar, entonces no lo hagáis. Al menos estaréis cuerdos, si no, acabaréis locos.
El sistema interior de vuestra bioenergía es muy complejo, y el universo es una cosa nimia comparada con él. El universo sigue pautas muy simples. El hombre es el ser más complejo. Un león nunca puede volverse loco, pero el hombre está siempre en el límite. Podéis volveros locos en cualquier instante. Se trata de un fenómeno tan complejo que hay que permanecer muy atento. Y para ello, se necesita comprensión, no reglas. A través de libros, escritos y reglas podéis obtener conocimientos, pero no comprensión. Cada persona es diferente, el hombre es diferente de la mujer, cada individuo es diferente respecto a los demás. Y no solo eso, sino que cada día se es diferente de lo que se era el día anterior. Ayer erais una persona, hoy sois otra y mañana seréis otros. Lo que se necesita es una comprensión muy profunda, y las reglas no pueden convertirse en un sucedáneo. Ahora entraremos en el Sutra Sinfonía para un ave marina. No se puede poner un gran peso en una pequeña bolsa, ni se puede sacar agua de un pozo profundo, con una cuerda corta. Pero es precisamente lo que todo el mundo intenta hacer, tratar de poner algo muy pesado en una bolsa pequeña. Nunca se preocupan de la bolsa o de cuál es su capacidad. Lo primero que hay que conocer son las propias limitaciones, y luego podréis poneros a pensar en los logros. ¿Cuál es vuestra capacidad? ¿De qué son capaces? ¿Cuál es vuestra capacidad intrínseca? A nadie parece preocuparle. Si un hombre que no tiene oído música intenta ser músico, estará desperdiciando toda su vida, porque un músico nace, no se hace. Un hombre que no tiene sensibilidad intenta convertirse en poeta o en pintor. Si un hombre que no tiene vista quiere ser pintor, entonces acabará siendo un fracasado, porque un pintor tiene una mirada diferente, que casi es un tercer ojo. Cuando vosotros miráis un bosque no veis sino un color verde. Cuando un pintor mira un bosque ve miles de tonalidades de verde, no solo una. Cada árbol cuenta con un verdor que le es propio. Y el pintor siente el color tiene una vibración para él. Todo el mundo no es sino color. Los hinduistas dicen que todo el mundo es sonido. Pero sucede que los pocos que escribieron los Upanishads eran poetas, músicos. Tenían oído para el sonido. Entonces todo el universo se convirtió en un sonido Onkar, Anahata. Un hombre al que nunca le ha gustado la música practica con el mantra Aum, y no sucede nada. Lo repite y lo repite interiormente y no pasa nada. Entonces se presenta frente a un maestro y nunca se le ocurre pensar acerca de su propia capacidad. Si contáis con un oído musical, si contáis con un corazón que puede comprender la música, no solo comprenderla sino sentirla, entonces el mantra os será de utilidad. Porque entonces podréis ser uno con los sonidos internos. Entonces podréis moveros con esos sonidos y llegar a capas cada vez más sutiles. Entonces llega un momento en que dejan de existir todos los sonidos y solo permanece el sonido universal. Eso es Aum. Por eso los hinduistas dicen que todo el mundo consiste en sonido. No es cierto, no es una verdad absoluta. Esa es solo la verdad del músico. Recordad, no existen verdades absolutas, cada verdad es individual, es vuestra verdad. No existe la verdad como objetividad. Vuestra verdad puede que no lo sea para mí, y la mía puede que no lo sea para vosotros, porque la verdad no es objetiva. Soy yo el que está implícito en ella. Mi verdad me significa a mí, y la vuestra de vosotros. Cuando el Buda llega, cuando Jesús o Chuang Tzu llegan, todos ellos alcanzan la misma fuente universal, pero sus interpretaciones difieren. El Buda no es un músico. No haya ningún sonido. Tampoco es pintor. No hay color para él. Es un hombre muy silencioso, el silencio es su música. Por eso él encuentra un vacío sin forma, shunya, todo vacío. Esa es su verdad. Ha llegado a la misma fuente. La fuente es una, pero las personas que la alcanzan son diferentes. Miran, ven y sienten de manera diferente. Por eso hay tantas filosofías, tantas religiones. Cuando Mira llegó a la misma fuente empezó a bailar. No podéis imaginaros al Buda cantando, ni a Jesús bailando. Mira empezó a bailar, ha llegado al bien amado. El corazón de una mujer, el sentimiento de amor, entonces la fuente se convierte en el bien amado. Ha llegado a su amante. La fuente es la misma, la verdad es en esencia la misma, pero en el momento que alguien la dice, se torna diferente. Y recordad, no podéis tener la verdad de otro, debéis descubrir la vuestra.
Lo primero es recordar cuál es vuestra capacidad, pero estáis tan confusos que no podéis sentirla. Por eso es necesario un maestro, para que pueda tomaros el pulso y saber cuál es vuestra capacidad. Podéis llegar a esforzaros mucho en la dirección equivocada, pero el resultado será nulo. Solo podéis llegar de una manera, solo podéis hacerlo a través de vosotros mismos. No se puede poner un gran peso en una pequeña bolsa, ni se puede sacar agua de un pozo profundo, con una cuerda corta. Ser conscientes de vuestra propia capacidad, ese es el primer punto. Si conocéis vuestra capacidad, entonces habréis dado el primer paso y el último no estará muy lejos. Si el primer paso es erróneo, entonces podéis estar andando durante. Mirabai 1498-1546, princesa del norte de la India y poetisa mística, que por su gran amor por Krishna renunció al mundo. Su amor por el Señor Universal era tan grande que se pasaba todo el tiempo adorándole y alabándole. En éxtasis espiritual cantaba y danzaba en el templo ante la imagen del Señor N. del T. Muchas vidas sin llegar nunca a ningún lado. ¿Es que no has oído hablar de cómo un ave marina fue llevada por el viento tierra adentro y fue a parar a las afueras de la capital de Lu? Una hermosa parábola, un ave marina yendo a parar a las afueras de la capital de Lu. El príncipe ordenó una solemne recepción porque un príncipe es un príncipe, y creyó que había llegado un rey de entre las aves, y por ello debía ser recibido como correspondía a su rango, y como esta ave era tan hermosa merecía un recibimiento de ese tipo. Pero ¿cómo recibir a un ave? El príncipe tenía su propia manera de hacerlo. El príncipe ordenó una solemne recepción, ofreció vino al ave marina en el sagrado recinto, hizo venir a los músicos para que tocasen las composiciones de Shun, sacrificó cabezas de ganado para alimentarla. Aturdida por las sinfonías, la desgraciada ave marina murió de desesperación. Aunque se dispuso para recibir a un huésped, nadie se preocupó en saber quién era dicho huésped. El huésped fue recibido a imagen del anfitrión, no a imagen del huésped, y eso mató a la pobre ave. Muchos de vosotros estáis simplemente muertos a causa del anfitrión. Nadie os tiene en cuenta a vosotros. Cuando nace un niño, los padres empiezan a pensar en qué le convertirán. Piensan en ello antes de que haya nacido. En una ocasión me alojé en casa de un amigo. Este amigo es profesor en una universidad, y su esposa también es profesora. Ambos son personas muy inteligentes, con medallas de oro, certificados y licenciaturas. También vi a su hija, solo tienen una hija tocando el piano, llorando y gimiendo. Así que le pregunté a su madre qué era lo que pasaba. La madre me respondió: siempre quise ser músico y mis padres nunca me dejaron. Así que eso no va a pasarle a mi hija. Ella tiene que ser músico. Yo sufrí mucho porque mis padres no me dejaron y me obligaron a ser profesora. Pero yo no voy a obligar a mi hija a ser profesora, va a ser músico, y la hija no dejaba de llorar y gemir. Estáis así de confusos a causa de los demás. Vuestra madre quiere que seáis una cosa y vuestro padre otra. Y es así porque nunca van a ponerse de acuerdo los padres, y las madres nunca están de acuerdo en casi nada. El hijo del Mulán Nasruddin me dijo: me gustaría ser médico, pero mi madre insiste en que debo ser ingeniero. ¿Qué puedo hacer? Haz una cosa. Extiende el rumor de que tu padre quiere que seas ingeniero, le contesté, ahora es médico. Padre y madre siempre se llevan la contraria, y su oposición mutua va penetrando en vosotros, se convierte en un conflicto interno. Puede que ambos estén muertos, que ya no formen parte de este mundo, pero siguen en el interior de vuestro inconsciente, luchando. Nunca os dejarán en paz. Hagáis lo que hagáis, vuestro padre os dice que sí y vuestra madre que no. Vuestro conflicto interno es el de vuestros padres. Y luego, además, están los tíos y hermanos, hermanas y familiares diversos, y vosotros estáis solos en medio de tanta gente que nos desea el bien. Y todos ellos quieren que hagáis algo tal y como ellos quieren. En realidad os destruyen. Y luego toda vuestra vida se convierte en una gran confusión, no sabéis lo que queréis ser, ni dónde ir, ni lo que estáis haciendo, ni por qué lo hacéis. Entonces os sentís miserables. La miseria aparece cuando no podéis crecer y convertiros en un ser natural, cuando no podéis crecer de acuerdo a vuestro ser. Esto es lo que le sucedió al ave marina y eso es lo que les pasa a todas las aves marinas. Vosotros sois esas aves. Un día aterrizáis en un útero en la capital de Lu. Sois recibidos con gran pompa y ceremonial.
Los astrólogos deciden lo que hay que hacer, los músicos os reciben con su música, los padres con su amor. Y todos juntos se las arreglan para volveros locos, y nada más. Un hombre sabio os recibe no según él, sino según vosotros. El ave murió a causa de los músicos y de sus bellas sinfonías. Y el príncipe lo hizo todo bien, pues así era como se recibía a un invitado. ¿Cómo hay que tratar a un ave? ¿Como a uno mismo o como a un ave? Siempre hay que dar al otro la oportunidad de que sea él mismo, eso es comprensión, eso es amor. No forcéis a los demás. Podéis albergar buenos deseos, pero los resultados serán malos. Un buen deseo no es suficiente en sí mismo. Puede convertirse en un veneno. La cuestión no es vuestro deseo. La cuestión es saber dar libertad al otro para que sea él mismo o ella misma. Permitid que vuestra esposa sea ella misma. Dejad que vuestro esposo sea él mismo. Aceptad que vuestros hijos sean ellos mismos, no forcéis. Todos somos aves marina, desconocidas entre sí, extrañas. Nadie sabe quién sois. Como mucho, todo lo que podemos hacer es ayudar a que cada uno sea lo que tenga que ser. Y el futuro es desconocido. No puede forzarse. Y no hay manera de conocerlo, ningún astrólogo puede. Esos son métodos ridículos. Las personas dependen de ellos porque la gente es estúpida. Los astrólogos continúan existiendo porque no hacemos más que querer saber cómo será el futuro para poder hacer planes. La vida no se puede planear, es un aluvión imprevisto. Y está bien que no se pueda prever. Si pudiera planearse todo, sería aburrido e insulso. Está bien que no haya nadie que pueda pronosticar el futuro, está bien que el futuro permanezca desconocido, impredecible, porque ahí radica la libertad. Si el futuro fuese algo que pudiera conocerse, entonces no quedaría libertad alguna, entonces nos moveríamos en un mecanismo predecible. Pero eso es precisamente lo que queremos, o lo que intentamos hacer. Si tenéis un poco de entendimiento, permitiréis a los que os rodean la libertad de ser ellos mismos y no dejaréis que nadie se interponga en la vuestra. No hagáis a nadie vuestro esclavo y no os convirtáis en esclavo de nadie. Eso es Sanyas. Eso es lo que significa Sanyas. Es un hombre que ha decidido permanecer auténtico consigo mismo, que está dispuesto a ir donde esa autenticidad le conduzca. Eso es coraje, porque os puede llevar a la inseguridad y entonces queréis estar más seguros. Así que escucharéis a otros y a sus buenos deseos y entonces sus sinfonías acabarán con vosotros. Ya os han matado. ¿Por qué escucháis a otros? Porque creéis que saben más. Escuché a un niño pedirle algo a su hermano mayor. El pequeño tenía 5 años y el mayor 10. El pequeño le decía al mayor: ve a mamá y pídele permiso para que podamos ir al cine. ¿Por qué no vas tú mismo?, dijo el mayor. La conoces desde hace más tiempo que yo, respondió el menor. Ese es el problema, hacéis caso a vuestra madre porque ella conoce el mundo desde antes que vosotros. Escucháis a vuestro padre porque él conoce el mundo antes que vosotros. ¿Pero creéis que solo por estar aquí más tiempo sabe alguien algo? ¿Creéis que el tiempo aporta entendimiento? ¿Creéis que la antigüedad da sabiduría? Entonces id a las oficinas del gobierno y mirar a toda aquella gente con antigüedad. La antigüedad puede significar sabiduría entre los funcionarios del gobierno, pero no en la vida. La vida no se comprende con el tiempo, se comprende a través de la meditación. Es yendo hacia adentro como se comprende. El tiempo es un movimiento externo, el tiempo está en la periferia. Un hombre podría vivir 1000 años y seguir siendo un estúpido. En realidad sería cada vez más estúpido, porque crecería. Y si tenéis la semilla de la estupidez en vuestro interior, entonces en 1000 años os convertirías en un árbol tan inmenso que en su sombra podrían descansar varios millones de estúpidos más. Todo lo que tenéis crece. Nada es estático, todo está en crecimiento. Así que la persona estúpida se hace más estúpida, y la sabia más sabia, pero el tiempo nada tiene que ver con la comprensión. La comprensión, el entendimiento, no es temporal, no es tener más experiencia. Lo que os hace sabios no es la cantidad de experiencia, sino la calidad. Una única experiencia puede proporcionaros más sabiduría, si se la insufla de conciencia, de la que podáis alcanzar en muchas vidas. Un hombre puede haber hecho el amor a muchas mujeres, a miles de mujeres en miles de ocasiones. ¿Creéis que por eso sabe lo que es el amor? Eso es cantidad.
Preguntadle a un birón a un don Juan, eso es cantidad. Los don Juanes mantienen registros, listas, cuentan las mujeres que han conquistado. Eso es cantidad, pero ¿saben lo que es el amor? Un único amor puede proporcionaros sabiduría si lo insufláis de calidad. La calidad es algo que vosotros debéis aportar. ¿De qué calidad se trata? La calidad es conciencia. Si le hacéis el amor a una sola mujer en una sola ocasión, con todo vuestro ser, completamente alerta, llegaréis a saber lo que es el amor. Si no, podéis seguir y seguir, convirtiéndolo siempre en una repetición. Y entonces no necesitáis hacer nada, porque la rueda se repite a sí misma, se convierte en un movimiento automático. La sabiduría es algo que tiene lugar cuando se insufla conciencia, atención, a cualquier experiencia. El encuentro entre conciencia y experiencia resulta en sabiduría. La experiencia más la consciencia es sabiduría. Con experiencia tras experiencia y más experiencia se gana en cantidad, pero no en calidad, que es lo que os hará libres y sabios. Cuando nace un niño que es amado por sus padres, estos no tratarán de imponerse, porque al menos sabrán una cosa, que ellos han sido sendos fracasos, así que ¿por qué imponerles la misma pauta a sus hijos? ¿Para qué volver a destruir otra vida? Pero fijaros en la estupidez. Querrán que el hijo siga su camino. Y no llegarán a ninguna parte, porque en su interior saben que están vacíos, huecos, pero de nuevo tratan de forzar al niño para que siga por el mismo camino, para que al final acabe llegando a la misma vacuidad. ¿Por qué? Pues porque al ego le sienta bien saber que mi hijo sigue mis pasos. Puede que no lleguéis a ninguna parte, pero si vuestro hijo os está siguiendo, entonces os sentís tan bien como si ya hubieseis llegado. Y si no os conformáis con el hijo, entonces reuniréis seguidores, discípulos. Y son muchos los que están dispuestos a caer en la trampa de cualquiera, porque la gente se siente tan vacía, que todos parecen dispuestos a seguir el consejo de cualquiera. Y el problema es que se sienten vacíos a causa de los consejos de los otros, pero, no obstante, no dejan de pedirlos. La mente es algo vicioso. Están tan vacíos y huecos por seguir los consejos de los demás, y sin embargo no dejáis de buscar a gente para que os den más consejos. ¿Cuándo seréis conscientes de que os habéis extraviado por no seguir vuestra voz interior? Así que un maestro no puede daros reglas. Si un maestro os da reglas, sabed que es un pseudomaestro. Es capaz de él. Un maestro solo puede daros comprensión y enseñaros a comprenderos a vosotros mismos. Entonces llegarán las reglas, pero habrán salido de vuestro entendimiento. ¿Cómo hay que tratar a un ave? ¿Como a uno mismo o como a un ave? Es que un ave no tiene que anidar en lo profundo del bosque a volar sobre las praderas y las marismas. Es que no tiene que nadar en el río o en el estanque, alimentarse de anguilas y pescado, volar en formación con otras aves acuáticas, y descansar en los cañizales. Con lo perjudicial que es para un ave marina estar rodeada de hombres y ser asustada por sus voces. Pero eso no era suficiente. La mataron con música. A todo el mundo le está matando la música. La música proviene de las buenas intenciones, de los que nos desean el bien, de los bien intencionados. Todo el asunto parece absurdo y demencial. Si plantáis 1000 árboles y solo florece uno y los 999 restantes mueren, ¿habrá alguien que os considere jardinero? ¿Habrá alguien que os reconozca como tal por un solo árbol? Más bien dirán que ha florecido a pesar de vosotros, porque matasteis 999. No podéis atribuiros el mérito de uno, porque debe de haber encontrado la manera de escapar de vuestros cuidados. Ha escapado de vuestros cuidados, de vuestra experiencia, de vuestra sabiduría. Entre millones de hombres, solo uno se convierte en un Buda y florece. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hay tantos árboles que deben vivir sin flores? Y no tenéis más que mirar a un árbol que no tiene flores y que nunca las ha tenido. ¡Qué tristeza la suya! No puede reír, ni cantar, ni bailar. Para bailar se necesitan flores. ¿Cómo podéis bailar? ¿Cómo podrías hacerlo? La danza es una delicia que desborda, en la que todas las células del cuerpo empiezan a bailar, y por la que os convertís en el cosmos danzante. Pero ¿cómo podéis llegar hasta ahí? La energía no fluye, y no hay energía que llegue. De hecho os arrastráis por ahí, es como si tirases de vosotros mismos. ¿Cómo podéis pasar de arrastraros a bailar? Las flores aparecen cuando el árbol tiene tanto que puede dar.
Las flores son un regalo, son compartir. Ese árbol está diciéndole al universo soy más de lo que necesito. Es una canción. Ese árbol dice ahora me traslado al mundo del lujo, mis necesidades están colmadas. El árbol tiene más de lo que necesita, y por ello tiene lugar el florecimiento. Y vosotros estáis descontentos, no tenéis ni siquiera lo que necesitáis. ¿Cómo podéis bailar entonces? ¿Cómo podéis cantar? ¿Cómo podéis meditar? La meditación es la floración última, el éxito que llega solo cuando uno se desborda, cuando uno se convierte en una inundación, cuando se tiene tanta energía que no se puede permanecer sentado y solo se puede bailar. Cuando se tiene tanta energía que no se puede hacer otra cosa más que invitar a gente a compartir la energía y el deleite, los cantos y los bailes. ¿Qué le ha sucedido al hombre? ¿Qué es lo que el hombre le ha hecho al hombre para que nadie florezca? Y recordadlo bien, si el Buda florece no es por vosotros, sino a pesar de vosotros. A pesar del padre y de la madre del Buda, a pesar de sus maestros. En una ocasión vino a verme uno de mis profesores de universidad. Me dijo, seguramente recordarás que fui tu profesor. Así que le respondí, desde luego que me acuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? A pesar suyo soy lo que soy. No tuvo éxito conmigo. Lo intentó y siempre me sentiré agradecido con usted por haber fallado. No tuvo éxito. Me quería mucho e hizo todo lo que pudo para forzarme a permanecer en el mundo académico. Me quería tanto y se preocupaba por mí que siempre que había exámenes venía a recogerme con su coche para llevarme al aula, porque temía que fuese a quedarme meditando. Antes de los exámenes me decía, lee esto, lee esto, lee esto. Eso va a salir porque los he puesto yo. Y no hacía más que recordarme, ¿has leído eso o no? Entérate, yo soy el que ha puesto el examen y eso es lo que va a caer. Siempre tenía miedo de que no lo escuchase. Me quería. Vuestros padres también os quieren, vuestros maestros también os quieren, pero son inconscientes, no saben qué es lo que están haciendo. Aunque os quieran, hay algo que no acaba de funcionar, y ese algo es porque tratan de daros algo de acuerdo con ellos mismos. Este profesor quería que yo me convirtiese en un gran profesor universitario, en alguna universidad importante, que fuese jefe de algún departamento o decano, o vicerrector. Él siempre se imaginaba algo así y yo siempre me reía y le preguntaba, ¿y usted qué ganará con ello? ¿Qué es lo que usted ha obtenido? ¿Es usted jefe de departamento, un decano con muchos títulos, doctor honoris causa en literatura, y cosas por el estilo, pero qué ha ganado con ello? Y él siempre me sonreía astutamente y decía, tú espera y haz lo que yo te diga. Pero frente a esa pregunta, a la pregunta de, ¿pero qué ha ganado con ello?, siempre se sentía algo perplejo, confuso. ¿Qué podía responder? No había ganado nada y se acercaba a la muerte. Le hubiese gustado que su ambición continuase a través de mí. Le hubiese gustado que yo siguiese cargando con su ambición. Un padre muere insatisfecho, pero espera que al menos su hijo logre alcanzar la meta. Y eso es lo que ocurre continuamente, también se necesita ser consciente. Si el amor carece de conciencia, se convierte en una reclusión, pero si se tiene conciencia se transforma en libertad. Te ayuda a ser tú mismo. Con lo perjudicial que es para un ave marina estar rodeada de hombres y ser asustada por sus voces. Pero eso no era suficiente. La mataron con música. El agua es para los peces y el aire para los hombres. Las naturalezas difieren y con ellas las necesidades. Así pues, los sabios de antaño no lo medían por el mismo rasero. No os pueden tratar como si fueseis cosas. Las cosas pueden ser parecidas, pero las almas no. Podéis tener 1.000.000 de coches Ford iguales. Podéis sustituir un Ford por otro Ford y eso no supondrá ningún problema, pero no podéis reemplazar un ser humano. Cuando desaparece un ser humano, el lugar que ocupaba quedará desocupado para siempre jamás. Nadie lo ocupará, será imposible ocuparlo, porque nadie puede ser igual que esa persona. Todo el mundo es único y por ello no se puede generalizar. Los sabios de antaño, pero si vais a ver a los sabios de hoy en día no haréis más que encontrar reglas y reglamentaciones y todo lo demás un marco referencial. Os convertirán en soldados, pero no en sanyasin. Un soldado es un hombre muerto porque su función es manifestar la muerte en el mundo. No se puede permitir que siga con vida, ¿cómo podría entonces manifestar, provocar la muerte?
La muerte solo puede manifestarse a través de un muerto. Tiene que matar. Y antes de que mate a otros, él mismo tiene que matarse a sí mismo, mediante reglas. Así que todo el entrenamiento del ejército no tiene otro fin que matar la vivacidad de esa persona, su conciencia, convertirla en un autómata. Así que le dicen, variación derecha, variación izquierda, un día tras otro, durante años. ¿Qué tontería es todo eso? ¿Por qué variación derecha, o variación izquierda? Pero todo eso tiene un objeto, quieren convertir a la gente en autómata. Dice, variación derecha, cada día, año tras año, y al final se convierte en un fenómeno corporal. Y cuando dicen, variación derecha, no tienes que pensar en ello, el cuerpo se mueve solo. Cuando dicen, variación izquierda, el cuerpo va solo. Ahora han convertido a esa persona en un mecanismo. Y cuando dicen, media vuelta, pues lo hacéis, el cuerpo lo hace, la conciencia no interfiere. El objetivo del entrenamiento militar en todo el mundo es separar la conciencia de las acciones de manera que dichas acciones se conviertan en automáticas, a fin de convertir a la gente en alguien más eficiente, más capaz. Porque la conciencia siempre es un problema. Si estás matando a una persona y te pones a pensar, entonces dejas de hacerlo. Puedes pensar, ¿por qué debo matar a este hombre? No me ha hecho nada. Ni siquiera sé quién es. No lo conozco. Si piensas, también tendrás la sensación de que tiene una madre en casa, una esposa, un hijo pequeño, que lo esperan, y lo mismo le pasará al otro. Tendrá una madre que lo espera en algún lugar, una esposa que reza para que su marido vuelva, un niño que espera el regreso de su padre. ¿Para qué matar a ese hombre y acabar así con la esperanza de un niño, de una esposa, de una madre, de un padre, hermanos y amigos? ¿Para qué matar a ese hombre? Si no te ha hecho nada, todo se reduce a que hay dos políticos que se han vuelto locos. No pueden luchar ellos dos para solventar la cuestión. ¿Por qué decidir por otros? Si estáis alerta, conscientes, no podréis disparar y matar. Así que lo que busca el entrenamiento del ejército es separar la conciencia de la acción, cortar esa comunicación y crear un vacío. De manera que la conciencia continúe por su lado y la acción por otro, que discurran paralelas. Que nunca se encuentren. El entrenamiento del Sanyasin es justamente el contrario, se trata de cómo destruir la separación existente entre conciencia y acción, cómo unirlas. No deben ser desarrollos paralelos, deben convertirse en una unidad. Trata de cómo ser consciente de cada una de nuestras acciones, de cómo no ser unos autómatas. Y cuando han desaparecido todos los automatismos, entonces llega a la iluminación y uno se convierte en un Buda. Eso es algo que no se puede conseguir a través de reglas. Mediante reglas uno puede convertirse en soldado, pero no en Sanyasin. Para eso tienen que soltarse todas las reglas. Hay que obtener comprensión. Pero recordad que incumplir las reglas no significa convertirse en antisocial. Incumplir las reglas no significa que como existís en una sociedad, seguís unas ciertas reglas, pero solo son las reglas del juego, nada más. Si jugáis a las cartas, debéis contar con unas reglas, una carta es el rey, otra es la reina, y así. Sabéis que es una tontería, que ninguna carta es el rey, ni la reina, pero si queréis jugar hay que seguir ciertas reglas. Son las reglas del juego, no hay nada de trascendente en ellas. Hay que seguir las normas de tráfico. Recordad, la moralidad no es más que normas de tráfico. Vivís en una sociedad, y no lo hacéis solos, hay otros seres. Hay que seguir algunas reglas, pero no son trascendentales, no hay nada de trascendente en ellas. Solo son como circular por la izquierda. En América se circula por la derecha, pues vale, muy bien, por la derecha. Si se sigue la regla y hay que circular por la derecha, no pasa nada. Si se sigue la regla y hay que circular por la izquierda, pues se circula por la izquierda, y tampoco pasa nada. Ambas son iguales, pero hay que seguir una sola. Si existiesen ambas a la vez, entonces todo el tráfico sería un gran embotellamiento y resultaría difícil, de una dificultad innecesaria. Cuando vivís con otros, la vida requiere de ciertas reglas. Esas reglas no son ni religiosas, ni morales, ni tampoco divinas, solo son artificiales. Hay que ser conscientes de ello, hay que ser consciente de su relatividad, de que son formales.
No es necesario romper todas las reglas, no, porque entonces se tendrán problemas innecesarios, y en lugar de convertiros en Sanyasin seríais criminales. Recordadlo. Un Sanyasin no es un soldado, un Sanyasin no es un criminal. Un Sanyasin sabe que las reglas no son sino un juego. No está contra ellas, las trasciende, más allá de ellas, permanece libre de ellas. Las sigue por los demás, pero no se convierte en un autómata. Permanece consciente y totalmente alerta. La conciencia es el objetivo. Por eso dice Chuang-Tzu. Así pues, los sabios de antaño no lo medían por el mismo rasero. En realidad no ha determinado ningún tipo de medida. Han intentado despertaros a través de muchos medios y maneras. Estáis tan profundamente dormidos, os oigo roncar. ¿Cómo despertaros? ¿Cómo sacudirlos hacia la conciencia? Cuando se está despierto no hacen falta reglas. No obstante, se siguen las reglas, pero sabiendo que no son necesarias. Uno no se convierte en un criminal, sino que lo trasciende y se convierte en Sanyasin.